En cambio, la falsificación del diablo llega a la persona por medio de la psiquis. Así es transmitida por los demonios a la mente humana. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo por su confesión de fe en el Señor Jesucristo como el Hijo del Dios viviente puede recibir la revelación de esta verdad. Por lo tanto, los que buscan los secretos ocultos del más allá prestan su órgano de pensamiento, creen que tienen un potencial sin desarrollar en sus mentes, y así caen como una presa fácil en manos de los demonios que comienzan a usar las mentes que se prestan voluntariamente para desarrollar sus planes de iniquidad sobre la raza humana. Para alcanzar la verdad de Dios, no se requiere que la persona entre en un estado de trance o de pasividad en su mente. El Espíritu de Dios no anula la personalidad humana, ni mucho menos oprime a las personas que lo reciben. El Espíritu Santo es el brazo constructor de Dios, y su trabajo se centra en la maduración del fruto del Espíritu en cada vida. Él mismo otorga los dones espirituales a cada creyente de acuerdo a su soberana voluntad, pero nunca en base a los méritos personales del cristiano, porque estos dones no son otorgados para el beneficio personal de la persona que los tiene, sino a favor de la obra de Dios. En cambio, la contraparte de las manifestaciones sobrenaturales engañosas no solo otorga la exaltación y el beneficio del que los posee, brujo, hechicero, chamán, yogi, iniciado, etc., sino que esclaviza espiritualmente a los beneficiarios de estas señales y falsos milagros, aunque momentáneamente hayan recibido una sanidad sobrenatural u otro beneficio, sus vidas inconscientemente han sido activadas hacia el pecado y en una profunda rebeldía contra Dios. El don de discernimiento de espíritus descubre el engaño del ocultismo. El don del Espíritu Santo que necesita todo creyente para descubrir a los espíritus demoníacos que obran sobre la vida de alguna persona o para desenmascarar a algún falso profeta es el discernimiento de espíritus. Hemos visto el texto de 1 Corintios 11:13, referido al cuidado que debemos tener acerca de falsos profetas y aún de creyentes fraudulentos que pueden infiltrarse en la congregación de los santos, y especialmente con los que aparentan ser como ángeles de luz. En el libro de los Hechos nos encontramos con Pablo y su compañero Silas, que predicaron el Evangelio del Señor en la ciudadela Filipos. Allí les salió al encuentro una muchacha que descubrió la tarea que Pablo y Silas llevaban a cabo, y lo divulgó a viva voz para que lo oyeran todos los pobladores de la ciudad, diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Hechos 16:17. Y esto lo hizo por muchos días, lo que molestaba la labor de Pablo y Silas, hasta que Pablo se dirigió al demonio que estaba en la muchacha y le dijo: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al mismo instante el demonio obedeció la orden de Pablo y salió de la mujer. El apóstol apeló en ese instante al don de discernimiento de espíritus con que el Espíritu Santo lo había equipado, y pudo descubrir que lo que había en la muchacha no era un buen espíritu, pese a que lo que decía era lo correcto, sino que estaba poseída por un falso espíritu de adivinación. Pablo exhortó a su discípulo Timoteo a que activara el don de Dios que estaba en él, y que le fuera otorgado por la imposición de manos del presbiterio, para que discerniera las doctrinas de demonios. Y en los últimos tiempos, dice Pablo, muchos creyentes se debilitarán espiritualmente y apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. 1 Timoteo 4. La única forma en que los creyentes podemos descubrir la falsificación de los milagros producidos por demonios es a través del don de discernimiento de espíritus. La Biblia nos instruye de que ya está en acción el misterio de la iniquidad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios. 1 Tesalonicenses 2:9. Recordemos a la mujer de Apocalipsis que lleva en su frente el cartel de Misterio, Babilonia la Grande. El don de Dios de discernimiento de espíritus trae una penetración sobrenatural dentro del oscuro mundo de los espíritus, que nos permite identificar a los demonios y aún los nombres de los que poseen u oprimen a las personas, y a través de quienes manifiestan tales poderes o conocimientos sobrenaturales. Y en ese caso podremos, tal como lo hizo Pablo, reprender en el nombre de Jesucristo y echarlo fuera de la persona poseída u oprimida.
Así como se ramifican las rutas viales y sus ramales traspasan las fronteras de las naciones hasta enlazar continentes, de la misma forma el ocultismo no solo trae maldición al que lo practica, sino que puede ramificarse hasta alcanzar varias generaciones, y sus consecuencias conllevan graves trastornos espirituales y psíquicos a los descendientes. Antes de que los israelitas entraran en la conquista del territorio de Canaán, Moisés les advirtió con las palabras que Dios le había hablado respecto del sumo cuidado que debían tener para no involucrarse en el ocultismo que practicaban los cananeos. Dice Deuteronomio 18:9-12, versión La Biblia al día: Cuando hayas entrado en la tierra prometida, tendrás especial cuidado de no dejarte llevar por las costumbres corrompidas de las naciones que ahora viven ahí. Por ejemplo, cualquier israelita que presente a su hijo para quemarlo en sacrificio a un dios pagano debe ser muerto. Ningún israelita deberá practicar la magia, la invocación de espíritus, la adivinación, el encantamiento, la hechicería, ni ningún tipo de espiritismo. Cualquiera que haga estas cosas será abominable delante del Señor, pues es por esta causa que el Señor echa de esta tierra a los pueblos que la habitan. En la época de la conquista de la tierra prometida, todavía Dios no había volcado sobre la humanidad su gracia salvadora a través del sacrificio expiatorio de su Hijo, quien por el derramamiento de su propia sangre abolió todo efecto de maldición en la cruz del Calvario. Dado que faltaban muchos años para la venida de Jesucristo, los israelitas estaban bajo la inmutable ley de Dios. Y la ley decía que la única forma de cortar la ramificación de la maldición era con la muerte del que se hubiera involucrado en la abominación del ocultismo, tal como ocurrió con Acán, el israelita que desobedeció a Dios cuando se apoderó de un objeto maldito durante la conquista de Jericó. Por medio de Acán la ramificación de la maldición cananea alcanzó a todos los israelitas, y como resultado culminó con la derrota del pueblo de Dios en la batalla de Ai. Esta maldición no se cortó hasta que el portador de la maldición no fue eliminado de la congregación. Toda persona que practica cualquier forma de ocultismo le otorga a Satanás autoridad legal para dominar su propia vida. Los ocultistas o iniciados en las ciencias ocultas transfieren los secretos y los poderes recibidos del mundo sobrenatural de generación en generación. Lo mismo sucede con los dones espirituales falsificados. De esa forma la ramificación de la maldición del ocultismo se extiende de generación en generación. La idolatría y el ocultismo tienen una sola raíz. Las imágenes de falsos dioses están sostenidas por espíritus demoníacos, y por lo tanto todo practicante de la idolatría brinda adoración al diablo y sus demonios. La Biblia no deja dudas de esto, tal como lo expresa el Salmo 106, 36 y 27. Y sirvieron a sus ídolos, y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. En la primera carta de Pablo a los Corintios 10:20, también advierte a los creyentes acerca de que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La vanidad, el orgullo humano y el profundo egoísmo hacen que el ocultista pretenda manipular los poderes demoníacos en la ignorancia de la terrible realidad del fin que le espera. Los demonios le hacen creer que está logrando esa pretendida manipulación, hasta que logran completar su total posesión. Sin embargo, esto no sucederá hasta que el diablo reciba completa adoración a través de la idolatría. En el Evangelio de San Mateo 4:9, Satanás le ofreció a Jesús el dominio de los reinos del mundo, a cambio de que se postrara ante él y lo adorara. Y la respuesta de Jesús fue: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». 1:10. El diablo entonces le dejó. Los demonios entran en asociación con los practicantes de las ciencias ocultas, los hacen sacerdotes idólatras, y les confieren poderes sobrenaturales para lograr sus maléficos fines sobre la raza humana. Hay una paradoja en esto, y es que los beneficios sobrenaturales ofrecidos y otorgados por los demonios a sus asociados ocultistas, inexorablemente siempre llevan la maldición a sus beneficiarios. El diablo ha implementado un sistema de transferencia. Hace que el maestro o gurú iniciado en las ciencias ocultas busque a un discípulo para enseñarlo y prepararlo en el traspaso de la herencia de los dones sobrenaturales recibidos de los demonios.
De esta manera nunca se corta la ramificación de los misterios revelados a los idólatras, iniciados en el ocultismo. Hace muchos años, yo vivía temporalmente en el Distrito Federal de México, mientras realizaba la producción de un largometraje documental. Debido a que por aquel entonces estaba todavía ligado a las prácticas del ocultismo, me relacioné con un empresario mexicano con el que desarrollamos un acercamiento amistoso por nuestra afinidad con el esoterismo y por un programa de TV que planificábamos. Un día me confesó que estaba dispuesto a someterse a una mágica operación por un mal que afectaba su columna, debido a que los médicos le habían diagnosticado que su enfermedad no tenía solución clínica ni quirúrgica. Este empresario era el dueño de un editorial que publicaba, entre otros títulos, una revista de contenido esotérico. Un conocido le dijo que había una mujer que hacía curas milagrosas y que manifestaba ser la reencarnación de un eminente cirujano azteca que había recibido